Espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a empezar con la clase hoy, con la clase número 3. Pues vamos a ver un poquito ya más en detalle los algoritmos de minería de datos que están disponibles en la plataforma de SQL Server, Analysis Services. La vez anterior vimos un poquito de los fundamentos, digamos, en qué se basaban los modelos y las estructuras de minería de datos, desde el punto de vista, digamos, desde la sintaxis para crearlo. ¿Todos me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Yo sí lo escucho, Fabio, bien. Sí. Ricardo, no sé si podrás revisar algo ahí en tu máquina. Creo que los demás sí me escuchan. Démosle un momentito a Ricardo para ver si puede escucharnos. Nos avisas, Ricardo, si solucionas el problema. ¿Ahora puedes escuchar? Ok, bueno, de acuerdo. Igual voy a iniciar nada más ahí con un poco de repaso de lo anterior. Entonces, si quieres te vuelves a conectar y sigues con la presentación. Bueno, como les decía, la vez anterior lo que hicimos fue ver un poquito los modelos desde el punto de vista de sus fundamentos, de cómo se construyen, algunos conceptos de estructuras de minería de datos, atributos, estados y demás. Y vamos a ver un poquito más ya en detalle los algoritmos. En este caso vamos a ver dos al menos. Igual si alguien tiene alguna pregunta con la tarea o los contenidos que hemos visto, pues ahí nada más me avisan. Y ya se nos unió de nuevo Ricardo. Ricardo, ahora sí puedes escuchar. Ok, excelente. Entonces, bueno, vamos a continuar. A partir de esta clase, esta clase y la otra clase, vamos ya a utilizar la herramienta que en 2012 se llama SQL Server Data Tools. Básicamente es el ambiente de Visual Studio de desarrollo de Microsoft. Vamos a utilizar esa herramienta para la creación de los modelos de minería de datos. Y para lo que obviamente pues se necesita el análisis de servicios. Entonces básicamente los objetivos de la clase de hoy al menos es mostrarles esa herramienta para el desarrollo de esos modelos y cómo explorarlos y ver el detalle de todos los algoritmos que están disponibles en el servidor de análisis de servicios, aunque vamos a ver únicamente un par de ellos. Vamos a estar haciendo la creación de los modelos, bueno, obviamente las estructuras de minería, y pues vamos a realizar algunas predicciones con algunos ejemplos, algunos conceptos, algunos ejemplos básicos. Igual como lo mencionamos la vez anterior, uno parte de una creación de la estructura de minería para poder realizar el modelo de minería. Y en este caso, vamos a utilizar directamente la herramienta del Visual Studio o BITS, como quieran llamarlo, o SQL Server Data Tools para crear estas estructuras de minería. Al igual que lo vimos la vez anterior con TFX, pues las estructuras de minería se pueden crear, digamos, de forma independiente al modelo o a los modelos que vayamos a necesitar para dar solución a nuestro problema. Entonces vamos a empezar por esa parte con la creación de las estructuras de minería. Acá están los pasos. Realmente es sencillo la creación de la estructura, igual que la vez anterior. Ahorita vamos a ir directamente a la herramienta. Y lo primero que hay que hacer es crear un proyecto de análisis services. Esto desde la herramienta BITS o Visual Studio. Crear un data source y un data source view, que también fue un paso, digamos, que hicimos la vez anterior. El siguiente paso para la creación de la estructura es escoger un modelo de minería de datos, aunque esto es opcional, igual que la vez anterior. Definir cuáles son las tablas y campos a usar en la estructura. Aquí de esta forma, digamos, de poblar la estructura de minería es un poco más automatizado, porque obviamente todo es visual. Y finalmente escoger algunos parámetros generales de la estructura. Recuerden, por ejemplo, que uno podía especificar
la cantidad de elementos o el porcentaje de elementos para test, por ejemplo. Entonces, eso básicamente son los pasos que vamos a seguir para crecer la estructura. Acá en la presentación, pues ahí están los pasos, que son los que vamos a ir siguiendo. Entonces, voy a ir de una vez a la herramienta. Vamos a ir de una vez a la herramienta. Voy a pasarlas acá. Este monitor. Ok, este es el Visual Studio. En la instalación de SQL Server 2012, el nombre que aparece por ahí es SQL Server Data Tools, es la misma herramienta, ¿ok? Entonces acá, bueno, ya lo hemos utilizado la vez anterior, ¿verdad? En el curso de OLAP, entonces acá uno puede hacer proyectos de Integration Services, de Analysis Services, de Reporting Services, entre otros. Y en este caso necesitamos hacer un proyecto de Analysis Services. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces nos le dan acá New Project o File New Project. En este caso tiene que ser un proyecto de Analysis Services. Entonces voy a ponerle acá un nombre. Voy a ponerle clase 2 de minería de datos. Eso es el nombre del proyecto. Como tal, no hay ningún problema con el nombre que le pongan ahí. Son los pasos que aquí habíamos seguido para la creación de los cubos. Ok, entonces el siguiente paso es crear los data source y los data source views. En este caso la idea es utilizar nuestra base de datos de probabilidad en SQL Server como fuente de los datos para las estructuras y los modelos de minería de datos. Entonces, la fuente que vamos a crear básicamente es apuntando a ese servidor de SQL Server. Entonces, básicamente, en esta parte del Solution Explorer, donde dice Data Sources o fuentes de datos, le hacen derecho y escogen nueva Data Source. Se va a abrir un wizard. Y básicamente lo que uno puede hacer es crear nuevas conexiones. Aquí estas que automáticamente detecta son las que yo venía trabajando, pero vamos a crear una nueva para que vean todo el paso. Entonces vamos a hacer clic en nueva. Aquí donde está el nombre del servidor, pues es el nombre evidentemente del servidor donde se tengan los datos. Okay. En mi caso este es el nombre. La base de datos donde yo tengo los datos se llama probabilidad. Nada más reviso la conexión, fue exitoso. Ok, entonces esa va a ser mi nueva conexión. Ok, esta parte es importante. Voy a definir que la cuenta donde se ejecuta el análisis service es el que va a ser el que va a tener los permisos para acceder a esa base de datos. Ok, vamos a ver el siguiente. Y esto va a ser el nombre del data source. Voy a poner nada más probabilidad DS, la data source y listo. Entonces ese es el primer paso, nada más para crear la conexión al sistema, digamos, fuente. Lo siguiente va a ser crear un data source view, que básicamente es para definir cuáles tablas o vistas, o sea, cuáles objetos voy a tener disponibles en este proyecto sobre los cuales o desde los cuales voy a extraer datos. Voy a crear un nuevo data source view. De nuevo es un wizard. Se va a hacer un data source. Aquí ya tenemos uno, entonces podemos seleccionar ese, de lo contrario habría que hacerlo nuevo. Voy a utilizar ese. Next. Y aquí aparecen todas las tablas y vistas sobre las cuales se tienen permisos y que reciben la base de datos de probabilidad de mi servidor. Que eso está definido por el data source. Entonces acá voy a utilizar varias. Voy a utilizar primero unos ejemplos que vamos a utilizar. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio hoy. Va a ser un archivito de iris, que ya creo que la mayoría está familiarizado con esos datos que eran de flores. Voy a poner, por ejemplo, los datos de estudiantes que vimos la semana anterior. Voy a agregar dos tablas que son relacionadas con la tarea asociada a esta clase. Y también este otro creo que lo puedo utilizar para la siguiente clase. Voy a agregarlo. Entonces, de todo el universo de tablas o vistas, en general objetos que tengo disponibles, voy a utilizar únicamente esos 5 para que estén disponibles a lo interno de este proyecto de análisis de servicios. Voy a darle Next. Acá nada más se le pide un nombre del data source view, nada más voy a ponerle data source view o DSV.
y listo. Ok, entonces acá ya tengo disponibles todos, digamos, un conjunto o un subconjunto de datos, en este caso tablas, sobre las cuales puedo, o de las cuales puedo saber información. Que lo siguiente para crear el Data Source View, perdón, la estructura, es muy sencillo. Acá obviamente todo es visual. Entonces vamos a ir bueno, vamos a ir de una vez a la herramienta. Aquí están todos los pasos, pero voy haciéndolo de una vez. Voy haciendo de una vez todo en la herramienta. Entonces, ¿cómo crea uno una nueva estructura de minería? Igual que en BMX, ese era el primer paso. Bueno, acá, igual en el explorador de soluciones, hay un folder que se llama estructuras de minería o mining structures. Entonces simplemente le dan clic derecho ahí y escogen una nueva estructura. Como todos, se va a abrir un wizard. Y acá lo primero es de dónde vamos a extraer la información. En este caso, los datos yo los tengo en tablas de una base de datos relacional. Entonces voy a seleccionar esta primera opción. Uno también puede extraer datos desde los cubos o lab. En este caso voy a utilizar esas tablas y listas de mi base de datos relacional. Y lo siguiente, es definir cuál modelo de datos, o en este caso, perdón, cuál modelo de datos, y en este caso particular, cuál algoritmo de minería de datos va a estar asociado a la estructura, que será igual un paso similar en BMX, y en este caso voy a decir que la estructura no tenga modelos asociados por ahora, para que vean después cómo uno agrega modelos. Pues voy a seleccionar esta opción, la segunda opción. Uno debe especificar cuál va a ser el Data Source View que va a alimentar a esa estructura de minería. En este caso, pues obviamente tengo disponible una, y entonces voy a seleccionar esa. O ustedes pueden aquí explorar todas las que tengan. Y acá, esta parte es importante. Bueno, la estructura de minería evidentemente está en función de un conjunto de datos o atributos, como lo hemos mencionado, y sus estados. En este caso voy a utilizar, para esa estructura de minería, voy a utilizar los datos de Flores. ¿Ok? Que la mayoría creo que están familiarizados. Por acá voy a compartirles ese archivo, nada más para refrescarle la información a ustedes. Era un archivito que ya se ha venido trabajando con Waldemar en los cursos anteriores. Son datos de Flores, donde se describen varios atributos de los pétalos y sépalos, si no me equivoco, y en función de esos 4 atributos se define un tipo de flor en función de esos atributos. Entonces digamos que es un archivo bonito para hacer, por ejemplo, agrupamientos, por ejemplo. Y también vamos a utilizarlo para árboles. Entonces este va a ser el archivito que vamos a estar utilizando. Okay, entonces básicamente esta tabla, pues evidentemente yo ya la cargué a mi base de datos y pues está ahí. Esos archivos, todos los que vamos a ver hoy, así como los de la tarea, ya están en el aula virtual, así como en la presentación. Aquí hay 2 puntos importantes, digamos, acá dice caso y aquí dice anidado. Los ejemplos de la vez anterior con DMX, pues únicamente analizamos casos sin incluir tablas anidadas. Acá uno podría modelarlo en el caso que eso fuera una tabla unidad, pero bueno, no vamos a detallar en eso, en ese nivel. Pero ahí por lo menos para que sepan que también está la opción. Voy a continuar. Una vez que selecciono la tabla, básicamente esta tabla es la que me define los campos de mi estructura. Hay que especificar todos los atributos que yo voy a utilizar. En este caso voy a seleccionar todos. ¿Okay? Y una parte muy importante, igual que con DMX, es definir cuál va a ser la llave de esos elementos. Que en este caso voy a definir que este ID flor va a ser la llave. ¿Okay? Es importante esa parte de identificación de la llave para poder identificar qué es un caso. ¿Okay? En el archivo que está ahí en aula virtual no hay una columna de ID, entonces pueden crearla, pueden agregarla en el Excel. Simplemente ponen un consecutivo. Eso no importa, nada más es un número que identifique de forma única a cada flor. O pueden hacerlo posteriormente en SQL Server, como que les quede más fácil. Si tienen alguna duda con eso, cuando estén importando el archivo, por favor me avisan. Entonces en este caso voy a utilizar todos los atributos de la flor, así como su tipo, su clasificación,
y este ID que yo construí. Esa parte es importante, ¿ok? Tiene que tener una llave, key. Ok, lo siguiente es muy importante también. Recuerden que cuando uno creaba la estructura, uno definía el tipo de dato del atributo y el tipo de contenido del atributo, que eran cosas distintas, ¿verdad? El tipo de dato definía, por ejemplo, si era un número, si era texto, y si ese número era entero o por ejemplo, tenía decimales. Y el tipo de contenido también era muy importante, ¿de acuerdo? Que uno podía poner que si era discreto, si era continuo, si era un campo que había que discretizarlo, si era una llave, si era, por ejemplo, una llave de tiempo, etc. Entonces aquí automáticamente la herramienta detecta los tipos y los sugiere. Si uno le puede dar acá a detectar, siempre hay que chequear que efectivamente esos sean los correctos. ¿De acuerdo? Entonces ya acá están todos bien. Todos los datos de las flores son continuos y la clasificación es un texto que es discreto. Que habían 3 tipos, si recuerdan bien. Y pues la llave que es un número. En este caso es un entero. Que vamos a ver el siguiente. Acá el siguiente paso es definir el porcentaje de mi archivo que yo quiero tomar para probar. Igual, evidentemente acá ustedes pueden ponerle que no tenga, que utilice todo el archivo para aprendizaje. Tanto lo pueden hacer por porcentaje como por número de casos. Eso es igual como lo habían visto con DMX. Vamos a ver el siguiente. Y ahora que sigue es simplemente darle un nombre. Que tú vas a ponerle iris, flores nada más. Para enfatizar que era lo de flores. Voy a terminar. Entonces, como ven, para crear la estructura, pues fue muy sencillo. Básicamente este wizard lo que hace es permitirle a uno crear aquel scriptcito que vimos para crear la estructura, ¿verdad? De una forma visual, sin tener que uno saber de MX. Acá, cuando uno selecciona la estructura, pues pueden ver la especificación de cada uno de los escasos atributos. ¿Ok? Que lo que sigue, una vez que uno define la estructura, ¿okay? Y esa estructura está ligada a una fuente de datos. Entonces no está ese paso de poblar la estructura. Eso se hace cuando uno, digamos, pone a entrenar el modelo. Entonces son pasos un poco distintos porque ya la estructura está ligada a una fuente de datos. De todas maneras, creo que sigue acá es crear o asignar un modelo a esa estructura. Uno puede crear tantos modelos como quiera. Se puede hacer de varias formas. Acá, en el ambiente, pues el ambiente, bueno, ustedes pueden mover cada una de estas áreas, ¿verdad? Pero de manera default, lo que aparece acá a la derecha es el explorador de soluciones, donde están todos los objetos del proyecto. Solamente abajo, en la parte derecha, están las propiedades del objeto que está seleccionado. Y en la parte central está el ambiente de trabajo, donde va a aprender dependiendo del objeto que uno esté seleccionado. En esta área central, lo primero que uno va a trabajar son con las estructuras de minería. Ahora vamos a ver la parte de modelos y cómo ver los modelos. Acá donde dice Mining Model Viewer y cómo hacer algunas predicciones. Entonces, vamos a trabajar primero en la parte que da las estructuras, que es básicamente lo que uno ve de todos los atributos de la estructura. Aquí ven sus atributos y acá están todas las propiedades. Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, si algunos atributos no era continuo y era discreto, por ejemplo, acá lo pueden cambiar. Entonces lo que sigue es asignar modelos de minería de datos. Se puede hacer de dos formas. Uno simplemente puede dar clic derecho acá y especifica sobre la estructura de minería y uno especifica un nuevo modelo de datos, de minería de datos, o acá con este botoncillo que dice crear un modelo de minería relacionado, como quieran. Okay. Entonces, con esos datos vamos a hacer dos cositas. Vamos nada más para ejemplificar, vamos a hacer un árbol de decisión para hacer un tipo de clasificación supervisada en función del atributo de clasificación de las flores. Vamos a hacer un tipo de clasificación. Vamos a utilizar árboles de decisión. Okay. Entonces vamos a poner acá, vamos a ponerle ese árbol, los datos de iris. Eso es un nombre nada más, el nombre del modelo. Y hacen clic OK. Entonces, esto es ya algo así de sencillo es como crear el modelo. No hay que hacer nada más. Uno sí quisiera, por ejemplo, para utilizar ese modelo. Entonces, se pueden ir aquí al tab donde dice modelos o Mining Models
Y aquí aparece tanto la estructura de minería de datos como el modelo, así como todos los atributos que en este momento está utilizando el modelo. Por default, todos los, eh, todos los atributos van a estar como input. Ustedes pueden especificar que un atributo se ignore o que se utilice tanto de input como output, en este caso sería predict, o que sea únicamente output como predict only, ¿ok? Entonces, si va a ser únicamente como output, tienen que ser predict only, ¿ok? Entonces, en este caso, para este ejemplo de árbol de decisión, lo que quiero es tratar de hacer, digamos, una clasificación, una predicción, digamos, del atributo de clasificación de flores, que está en este atributo que se llama tipo. Entonces, puedo decirle que esta columna sea tanto de predicción como de entrada para el árbol, para ejemplificar ese atributo. Entonces, esta es la primera parte de configuración del modelo. Básicamente son la selección de los atributos. Y la otra parte importante es la parte de los parámetros. ¿Okay? Para definir los parámetros, pueden ser locales de las propiedades del modelo o simplemente clic derecho y cambiar parámetros del algoritmo. Entonces, antes de ir ahí, voy a regresar a la presentación para ir sobre los parámetros, en este caso de árboles de decisión que están disponibles en la herramienta. Entonces, bueno, acá están todos los mismos pasos que ya les mencioné. Acá están los pasos para crear los modelos, que básicamente es muy sencillo. Y en este caso vamos a ver el ejemplo con árbol de decisión. Bueno, que ya los árboles de decisión pues ya fue abarcado en los cursos anteriores, donde el mar pues se enfatizó bastante. Entonces obviamente no voy a detallar en la parte de la creación del árbol y sus características. Simplemente voy a hacer uso de la herramienta para crear un árbol. ¿Okay? Entonces voy a ir a la parte de los parámetros. Entonces acá están los parámetros que están disponibles en la herramienta. ¿Okay? El primer parámetro es para ver qué tan profundo o no se desea que sean los árboles. Básicamente lo que hace es se controla el proceso de poda, digamos, de los árboles. Este primer parámetro que dice complexity penalty tiene entre valores entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, se permiten árboles más grandes. El siguiente parámetro es el minimum support o soporte mínimo, que lo que define es un mínimo de casos que debe tener cada nodo o hoja. ¿Okay? Entonces uno puede definir cuánto es el mínimo que debe tener cada nodo. Y en cuanto al algoritmo, digamos, puntual como tal, que usa los métodos, en este caso esa implementación de Microsoft tiene 3 variantes, que obviamente no voy a detallar, pero sí hay que saber que son 2 enfoques bayesianos y uno es un score de entropía. Esos son los distintos algoritmos puntuales que uno puede utilizar con el método de árbol de decisión en esta herramienta. Además, uno puede definir cómo va a ser, digamos, la forma de ese árbol en cuanto a la separación de cada nodo. Por ejemplo, si uno quiere que sea un árbol binario, ¿okay? Entonces este aquí dice split method. Uno puede especificar qué opción, que sean árboles binarios o no, o que el algoritmo automáticamente determine cuál es la mejor opción. Adicionalmente, uno puede definir cuántos atributos por máximo se utilice de entrada en el algoritmo, así también como los atributos máximos de salida. Y cuando veamos la parte de series de tiempo, vamos a ver que hay una implementación con árboles, de tal manera que uno puede especificar algunos parámetros en la regresión. Pero bueno, no vamos a detallar. Entonces voy a regresar a la herramienta para hacer algunos cambios en los parámetros de ese árbol y ponerlo a ejecutar. Ahí en la presentación lo que sigue es la visualización del contenido y del resultado del árbol. Entonces voy a regresar a la presentación, a la herramienta. Ok, para cambiar algún parámetro nada más, para que vean cómo se hace. Entonces uno simplemente le da clic derecho y cambiar parámetros del algoritmo. Y acá están todos los parámetros que les mencioné. Simplemente voy a cambiar uno, voy a decir que el árbol sea binario. Entonces acá, de hecho en cada parámetro hay una ayuda, acá, una descripción de qué consiste ese atributo. Viene el valor predeterminado y el rango posible de valores.
Entonces simplemente acá donde dice value o valor, especifican lo que ustedes crean conveniente. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá 1, donde 1 significa que el árbol va a ser binario. ¿Ok? Vale, ok. Y lo que sigue es procesar el modelo. Para procesar el modelo se pueden hacer dos formas. Uno puede ir directamente a los resultados, entonces ahí básicamente se va a pedir que se procese el modelo. Uno puede decirle acá que se procese el modelo y la estructura y todo lo más. Entonces voy a dar esta opción para procesar todo. Cuando estoy haciendo esto, básicamente lo que estoy haciendo es poblando la estructura y entrenando el modelo. Que entonces todo eso se hace en un solo paso. Ya se definió la estructura, ya se definió el modelo, se parametrizó y lo que sigue es entrenar el modelo. Entonces voy a dar esta opción acá donde dice procesar modelo. Acá no voy a decirle que sí, que se actualice todo el proyecto. Un momentito antes de hacer eso, pues acá voy a ir a las propiedades del proyecto para una cosa, porque nada más para que tengan caso acá simplemente en el proyecto le di clic derecho, le di properties o propiedades, aparece esta ventana y acá uno especifica dónde quiere que se haga la implementación del modelo y en cuál base de datos. Entonces, si ustedes no definen nada, ¿verdad? Automáticamente va a tratar de conectarse al servidor local, me refiero a sus propias máquinas, de tal manera que si el servidor está en otra máquina, en otro hardware, pues no va a funcionar, tiene que cambiarlo acá, ¿ok? ¿Y a cuál va a ser la base de datos? Esa base de datos, por defecto, tiene el mismo nombre del proyecto, entonces yo no quiero eso, voy a especificar el nombre de mi servidor, ¿ok? Entonces ustedes deberían poner eso acá, el nombre de sus máquinas, y la base de datos que voy a utilizar, o sea, cualquiera que se cree en esas estructuras, va a ser la base de datos de propiedad, ¿okay? Que ya la tenía creada. Eso para que no me construya otra base de datos. ¿Okay? Entonces una vez que hagan eso, bueno, voy a separar esto nada más. Una vez que hagan eso, lo que sigue es simplemente procesar la estructura y los modelos. ¿Okay? Entonces, ok, voy a procesarlo acá. Okay, le dan ejecutar. Pues evidentemente esto es una estructura pequeñita, ¿verdad? Y con datos muy pequeños, entonces es muy rápido. Que ya se construyó el modelo y lo que sigue es ver los resultados. Entonces, ¿qué cosas se pueden ver? Entonces, vamos a ir acá donde dice el visualizador del modelo. Ok. Y entonces este visualizador, esta opción va a depender del algoritmo sobre el cual se está trabajando. Entonces, dependiendo del algoritmo, esto es un poco distinto. ¿Ok? Esta parte de trabajo. Evidentemente, ahora estamos tomando en cuenta un árbol. ¿Ok? Entonces, el árbol, pues esa es la forma del árbol. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que hay acá. Entonces, esta es la forma del árbol que encontró a partir de los datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá si estoy en el nodo inicial, donde están todos los casos, ¿ok? Que habían 105 casos. Acá está la distribución por tipo de flor. Está bastante balanceado. Y conforme ustedes vayan moviendo sobre los nodos, lo que les dice es cuál es la regla que segmenta el nodo anterior y cuál es la distribución de casos por atributo. ¿Okay? Casos por atributo. Ese atributo obviamente está en función del atributo que yo le dije que era para predecir, ¿verdad? Y pone una probabilidad que el caso que esté en este nodo pertenezca
a ese atributo o a ese tipo, y pues esta consideramos esta es una forma de ver la probabilidad. ¿Okay? Siempre pone acá una categoría nueva que se llama datos faltantes. Entonces, de hecho, estas probabilidades están ajustadas al interno por un criterio de valores nulos. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, acá donde dice árbol, ¿ok? Acá lo que se indica es cuál es la variable sobre la cual se hizo digamos, la clasificación o segmentación. Y es donde dice background, uno puede especificar si quiere que se enfoque sobre un atributo en particular, por ejemplo, perdón, sobre un estado en particular, por ejemplo, las cetosas. Entonces aquí automáticamente le marca cuál es el nodo que tiene más concentración de cetosas. Entonces, de hecho, acá uno ve que la mayoría de casos de este nodo pertenecen a ese tipo. Y aquí está la regla, aquí abajo, a la derecha aparece cuál es la regla que describe a ese nodo. ¿Ok? Entonces, ve que tiene una probabilidad. Igual uno puede, por ejemplo, escoger las que son versicolor. Entonces, la versicolor está en este otro nodo. Aquí 27 de 30 son versicolor. Y evidentemente las virgínicas están en este otro nodo. ¿Ok? Que acá tuvo una buena clasificación, todas las virgínicas en ese nodo, o perdón, ese nodo tiene todas de tipo virgínica, y acá está la regla. ¿Okay? Entonces, es la forma que uno puede explorar de una forma visual el árbol. Obviamente, pues ese árbol es pequeñito, eran pocos atributos, y la clasificación era fácil de hacer. Entonces, ustedes pueden jugar con la cantidad de niveles y demás. Pero bueno, eso es nada más un poco de navegación. Ok, adicionalmente, esta es la forma, digamos, como visual de ver el árbol. Acá donde dice Viewer, uno puede cambiar un poquito la vista del árbol, y básicamente es un poco, digamos, más tabular o en texto. Cada uno de los nodos, que lo pueden ir navegando, así como las características de esos nodos, ¿ok? Cuántos elementos hay por cada estado, y cuáles son las reglas, probabilidades y demás. Entonces, otra forma de ver, ¿okay? Una forma, digamos, tabular de verlo que no sea únicamente visual. Cuando uno está en la parte, viendo, digamos, como un gráfico, adicionalmente hay un gráfico de dependencia de atributos. En este caso, pues tenemos un poquito de variables, ¿verdad? Un poquito de atributos, entonces es más simple, pero bueno, recuerden que teníamos cuatro variables, ¿verdad? Y acá lo que dice es que el tipo está ampliamente o de una forma más ampliamente afectado por únicamente dos de ellos, que es el ancho y el largo del pétalo. Okay, entonces acá, cuando uno tenga más variables, pues digamos, es más rico ver cuáles son las principales variables que afectan en este caso a la variable predecir. Okay, entonces esa es la parte de visualización del árbol que está disponible. Ustedes pueden ver las reglas y las probabilidades. Y la otra parte es esta que está acá con el gráfico, digamos, de precisión. ¿Qué se puede ver acá? Acá lo útil de esto es que uno puede ver qué tan bueno fue el método con respecto a la muestra que dejamos para test. Entonces, lo primero que aparece acá, en esta ventana, es todos los modelos que están disponibles. En este caso, nosotros tenemos uno. ¿Ok? Lo que sigue es cuál variable está disponible para predecir. En este caso era únicamente un al tipo. Y después, cuál de los estados de ese atributo quiero predecir. ¿Ok? Pues voy a predecir, por ejemplo, las cetosas. ¿Okay? Y lo que sigue aquí abajo es muy importante. Y lo que dice es cuáles datos voy a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar los mismos datos con que se creó la estructura. Voy a utilizar datos nuevos, donde ustedes básicamente acá especifican, digamos, una nueva tabla. Esta parte es importante cuando quieran probarlo contra nuevos datos, no los que separaron de la muestra test. Por ejemplo, acá pueden especificar, van a ir a este wizard, donde dice seleccionar tabla, pueden ir al Data Source View y seleccionar una tabla donde tengan nuevos datos y los seleccionan. Obviamente tienen que tener la misma estructura, o al menos los nuevos atributos, ¿ok? En este caso voy a utilizar esta primera opción.
que es probar el método con los casos que había apartado para test. Recuerden que especificamos el 30% de test, entonces son los datos que vamos a utilizar para probar el método. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos definido el tipo y los datos fuentes sobre los cuales vamos a probar, podemos ver los resultados desde, básicamente, vamos a enfocarnos en los dos, que es una matriz de clasificación y un grafiquito que me dice que también qué tan bueno fue la predicción. En ese caso, voy a empezar con este gráfico. Y este gráfico, voy a escoger otro, porque esta lo clasifica muy bien. Buscamos una que sea la versicolor. Que por ejemplo esto. Entonces acá, ¿qué es este gráfico? Bueno, este gráfico lo que tiene es la cantidad total de la población del archivo de test, en este caso, en el eje X, y el total de la población, en este caso versicolores, en el eje Y. ¿Okay? La línea azul, espero que se vean bien, esta línea que va sobre la diagonal, lo que básicamente consiste, digamos, en un modelo aleatorio donde uno dice con una probabilidad del 50%, básicamente asigna o no la flor a versicolor o a las otras características desde un punto de vista, digamos, binario. El rojo sería el modelo perfecto, donde se detectan todos, ¿verdad? Y la verde es el modelo que hicimos, ¿verdad? Entonces acá lo que uno ve es pues qué tan efectivo es el método. Por ejemplo, acá por ejemplo en el modelo ideal, ¿okay? Que sería acá, donde está el total, de aquí se alcanzó el total de casos versicolor, recorriendo un 30%, un 31% de toda la población, que dice acá, la población, en el modelo perfecto, uno podría haber clasificado correctamente a todas las flores de ese tipo. Lo que el modelo arroja, por ejemplo, al 30% de la población es únicamente aquí aparece, un 50%. ¿Okay? ¿Cómo se interpreta esto un poquito acá? Bueno, acá tienen varias cosas. Este score simplemente es una comparación entre el modelo y el modelo, digamos, ideal. Es más útil cuando uno tiene varios modelos, ahorita lo vamos a ver. Esta que dice probabilidad de predicción es la probabilidad mínima que debe tener un caso para uno considerarlo del tipo que estamos clasificándolo, en este caso 22%. ¿Okay? Entonces en este caso es constante y acá simplemente es dependiendo del punto de la población donde estemos, ¿okay? Pues va a ser así la cantidad de elementos bien clasificados, en este caso es el 50%. Conforme me voy avanzando hacia la derecha, pues va subiendo, ¿okay? Hasta alcanzar el total. ¿Okay? Entonces ahora voy a probarlo con otro atributo, por ejemplo, las vigínicas. Entonces en las vigínicas, por ejemplo, evidentemente se ve una mejor clasificación, ¿no? Que se ve una mejor clasificación. Acá, por ejemplo, se alcanza con únicamente el 26% de la población, ya se alcanzó, por ejemplo, el 77% de las que eran virgínicas. ¿Okay? Entonces es una forma de ver qué tan bueno es el modelo, prediciendo únicamente un estado, ¿sí, verdad? Únicamente un estado del atributo meta. Otro gráfico que uno puede ver acá es un gráfico, digamos, de profit o de beneficio, y simplemente es como para ver, ¿cómo se llama eso? Un costo-beneficio, un trade-off, digamos, entre el costo y rentabilidad de encontrar a los individuos. Entonces, por ejemplo, si acá, eso simplemente es como un escenario en función de cantidad, por ejemplo, de la población que yo tenga, cuánto es el costo inicial. Este costo, pues realmente lo puede bajar, pues no va a tener un efecto. ¿Cuánto es el costo por individuo y el ingreso por individuo? Bien clasificado, por ejemplo, y el costo por individuo total, como para ver un punto de quiebre. Entonces, por ejemplo, si tenemos esas características, vamos a ver ese gráfico. Todo lo que dice acá es que en función, en este caso, recuerden que seleccionamos las vigínicas, ¿no? En este caso, la cantidad de población que sería, digamos, óptimo
ver, digamos, o analizar, sería un 33%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque revisar más población, ¿ok? Se van a, digamos, a revisar más individuos que tienen un costo, en este caso eran de 3, ¿verdad? Pero me va a aportar muy pocos nuevos, que tenían un ingreso de 15, ¿verdad? Entonces, ese sería como el punto ahí de inflexión, ¿verdad? Donde analizar más casos es más el costo que el beneficio. Y evidentemente antes de esto, lo que quiere decir es que si yo reviso más individuos, ¿verdad? O más parte de mi población, pues obtengo más ingreso del costo adicional. De tal manera que este sería el punto de quiebre. ¿Okay? Ese sería el punto de quiebre. Esto pues es más interesante verlo cuando hay dos estados únicamente de ¿cómo se llama? De la variable a predecir, y donde el costo y el beneficio están más identificados, pues yo, bueno, pues buenos y malos pagadores, o buenos y malos clientes, etcétera. ¿Ok? Entonces, este gráfico es bastante útil. Es bastante útil para saber dónde detenerme, por ejemplo, qué sé yo, que este análisis fuera para, digamos, determinar el target, digamos, de una población para una cierta campaña, que me compren un producto X, ¿verdad? Entonces yo quiero saber la probabilidad que esos individuos totales me compren el producto X o no. Yo quiero predecir, digamos, sí o no de esos clientes. De tal manera que uno puede decir cuánto es el total de la población que yo quiero, digamos, lanzar esa campaña, maximizando, digamos, mis beneficios. Entonces acá sería como el punto donde yo quiero, el punto que me dice cuántos clientes yo voy a tratar de localizar con la campaña, por ejemplo. Ok, bueno, esto era un ejemplo de cómo ver los resultados del modelo con nuevos datos, y otro es con la matriz de clasificación. La matriz de clasificación pues es muy fácil de entender. Por columnas están donde dice actual. Actual sería, digamos, el real, ¿verdad? El real. Y lo que dice son los atributos efectivamente verdaderos de la muestra de test, y por filas los que el método, la predicción del método. Entonces, por ejemplo, el método puso como cetosas efectivamente todas las acetosas. Eso las clasificó muy bien. ¿Ok? Pero bueno, asignó dos que eran versicolor, las dijo como cetosas. ¿Ok? Las vigínicas, digamos que todas las pronosticó muy bien, pero las versicolor puso 5 de ellas como vigínicas. ¿Ok? Entonces acá se ve que hay una buena clasificación de cetosas en general y vigínicas, ¿verdad? Pero las versicolor son las que no clasifican muy bien. ¿Okay? Y las cetosas las clasifican un poquito mejor que las vigínicas. Entonces, esta es otra forma de ver los resultados del modelo. Cuando se detengan varios modelos, que ahorita lo vamos a ver, aparecen varias tablas. ¿Okay? Lo último que quiero enseñarles de esta parte, con este primer modelo, es cómo hacer uno predicciones, ¿verdad? Esta parte es muy útil. Y realmente es sencillo. Realmente es sencillo. Voy a hacer el ejemplo tratando de pronosticar todos los mismos casos con los cuales yo contaba. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Aquí lo que aparece a la izquierda es el modelo que yo tenga seleccionado con todos sus atributos. Y acá donde dice Select Input Table o Tables, básicamente lo que me dice son cuáles son mis fuentes de datos sobre los cuales yo quiero hacer el pronóstico. Ok, entonces voy a seleccionar primero datos que yo quiero pronosticar. En este caso voy a pronosticar de nuevo toda la tabla, más para ejemplificarlo. Entonces pueden seleccionar una nueva tabla donde haya nuevos datos. ¿Okay? Entonces acá voy a seleccionar de nuevo mi tabla. Y entonces la parametrización de esto es muy sencillo. Simplemente yo, por ejemplo, especifico acá qué atributos yo quiero visualizar en mi reporte final. Entonces, evidentemente quiero el ID de la flor para saber de qué otro estamos hablando. Quiero ver cuál es el tipo real de esa flor, que eso viene de los datos reales, ¿verdad? Eso viene de los datos reales, esa parte del input table. Y después quiero ver los resultados del modelo. Entonces, simplemente lo que hago es arrastrar, ¿verdad? La columna que fue de pronóstico, lo arrastro acá, en la parte de abajo. Pueden ponerle un alias, ¿verdad? Acá. Digamos, este sería el pronóstico. Ese sería el real. Digamos, eso sería el 10, lo pueden cambiar.
Y voy a ver esos resultados para ver qué tan bueno fue mi pronóstico. Entonces, para verlo, simplemente lo hacen acá en donde dice vista, ¿ok? Y acá está ya el pronóstico. Esto lo pueden copiar, lo pueden guardar inclusive en una base de datos. Y acá están todos los IDs, ¿verdad? El tipo real y su pronóstico. De tal manera que ven que es muy sencillo hacer la predicción. Esto lo pueden almacenar en una tabla de base de datos, de manera que les puede servir para otros análisis y demás. Y es muy rápido. Obviamente, pues entre más datos hayan, pues toma más tiempo. Para regresar al modo de diseño, simplemente vas a otra vez acá donde dice Design View, y acá está la parte de diseño. Quería mostrarles también una parte de que uno puede ver digamos, esta opción de predicción viendo el código de DMX, que puede ser útil para aquellos casos donde uno tenga que automatizar algo y necesite los scripts y tenga que correr las cosas, digamos, directamente en la base de datos. Si usted le dan clic derecho y van a la parte de query, aparece toda la sintaxis de DMX para hacer la predicción. Entonces acá está toda la sintaxis de DMX para hacer la predicción. Voy a copiarme esto para ir al Management Studio para que ustedes lo vean. Entonces voy a pasarles acá el Management Studio. Aquí está mi Management Studio. Voy a hacer un nuevo script de DMX. Que voy a pegar eso ahí. Esto es DMX, ¿verdad? Aquí estoy seleccionando estos atributos de mi árbol, de mi modelo, ¿verdad? Este es el modelo. Y acá estoy diciendo dónde son los datos fuentes. ¿Ok? Evidentemente este data source, pues fue el data source que yo acabo de crear, ¿verdad? Ahí está, propiedades de ese. Y aquí está la asignación de todos los atributos del modelo del modelo y los nuevos datos. En este caso, como se llaman igual, todo se hizo automáticamente. En caso que fueran distintos, hay que hacer el mapeo. Bueno, en este caso es más fácil. Lo vamos a ejecutar. Y como ven, ya que están los resultados. Entonces, igual lo pueden exportar o pueden copiarlo, como sea. Pueden llevárselo a Excel y hacer las comparaciones y demás. Entonces, como ven, es muy sencillo. Voy a regresar acá. Esta es la parte de la predicción. Okay, pueden ir de nuevo a la parte de diseño. Y como ven, es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Acá simplemente en la parte de seleccionar el caso es donde pueden especificar otra tabla de datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Claro, lo que hicimos básicamente fue lo mismo, ¿verdad? Que habíamos hecho. Crear estructuras de datos, el modelo, asignar el modelo, ponerlo a entrenar. Y lo que hicimos adicionalmente fue hacer ya predicciones. Y pues evidentemente ver el resultado del modelo y ver qué tan bueno es con nuevos datos, ¿verdad? En la parte del visualizador del modelo. Y la matriz de clasificación, por ejemplo. Okay. Voy a regresar a la presentación. Ahí en la presentación está todo. La presentación está todo. A ver si no se me quedó algo. Ok. Bueno, a continuación, si alguien tiene una pregunta, por favor ahí me avisa. Voy a seguir agregando un nuevo modelo. Agregando un nuevo modelo y viendo otros parámetros y otro algoritmo. En este caso vamos a aplicar clustering y vamos a también vamos a predecir. Sí, clustering no es para predecir, pero podemos utilizar la herramienta como para ver qué tan bueno es y compararlo con los datos reales. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a hacer clustering, con el método. Para agregar el modelo, pues simplemente voy a ir de nuevo a la herramienta. Entonces de nuevo regreso a la parte de la estructura de minería y puedo agregar el modelo desde acá, ¿verdad? Puedo ir a la parte de modelos
y agregan un nuevo modelo, como quieran. Entonces vamos a agregar un nuevo modelo. Este modelo se apoya sobre el algoritmo de clustering. Ahorita vemos los parámetros. Vamos a ponerle acá árbol, clustering iris. Okay. Entonces vamos a hacer un modelo de clustering. Ok. Listo, ya está listo. Okay. Y ahora vamos a hacer la selección de los parámetros. Aquí sí voy a ponerle, aquí en árboles puedo haber puesto predict para que tomara en cuenta el atributo y también lo hiciera de pronóstico. Para clustering sí voy a únicamente a poner predict, ¿okay? Para que realmente no tome este atributo para crear el modelo, sino que el modelo va a estar creado únicamente con los atributos de la flor, esos anchos y largos, de tal manera que este atributo de tipo me va a servir únicamente pues, para ver qué tan bueno es el agrupamiento del clustering, comparándolo con el tipo de flor, para ver si encuentra los mismos patrones. ¿Okay? O sea, acá voy a poner únicamente predict only. ¿Okay? En cuanto a los parámetros, voy a regresar aquí a la presentación para ver los parámetros. ¿Okay? Los parámetros, acá con este método, básicamente uno tiene dos opciones. El K-means, que ya se ha visto con el de MAR, ¿verdad? Básicamente donde uno encuentra los centros y demás, las distancias. Pero también tiene un método que se llama Expectation Maximization, que lo utiliza son probabilidades. Y la ventaja de otro método es que uno puede tener grupos donde los individuos o los casos pueden pertenecer a uno o más grupos. Entonces no son disjuntos. Esa es la diferencia. Hay una variante de cada uno de los dos métodos, tanto el K-means como por probabilidades, donde se hacen, digamos, subgrupos de los datos y se ejecuta el modelo varias veces, que es esta versión que dice acá escalable, pero no nos vamos a entrar en detalle. El segundo parámetro es la cantidad de clústeres, igual como un K-means, donde uno puede especificar, donde uno especifica, en este caso a priori, la cantidad de grupos a encontrar. Si uno pone cero, el mismo método trata de encontrar el mejor número de grupos. Hay un algoritmo ahí en específico para tener ese número de grupos. El siguiente parámetro define cuánto es el número mínimo de casos que uno quiere que tenga cada grupo. Uno puede especificar eso. ¿Cuántos modelos iniciales se van a ejecutar? Uno es básicamente el algoritmo lo que hace, digamos, como correrlo varias veces. Uno puede especificar cuántos modelos iniciales se van a ejecutar. Uno puede especificar un criterio de parada. Básicamente ese criterio de parada está en función de la cantidad de elementos que pueden cambiar entre un grupo u otro antes de que se detenga el modelo. Entonces, si no hay muchos cambios, uno puede decir que ya se detenga. Y el último que dice sample size, básicamente está en función de las versiones escalables para ver cuántos grupos a utilizar, pero igual no vamos a detallar en eso. Uno puede definir, digamos, un criterio para la definición de los grupos de forma aleatoria, de tal manera que uno pueda especificar que los grupos, que siempre sea el mismo, digamos, que siempre sea el mismo inicio de selección de los grupos o no. Y al igual que los árboles, uno puede especificar un número máximo de atributos de entrada para el método. Adicionalmente, en este algoritmo de clustering, hay un parámetro para especificar un número máximo de estados que puede tener un atributo. Es básicamente para cuando un atributo tiene muchos estados, básicamente uno puede restringir a cierto número máximo de atributos, de tal manera que el resto los agrupa en una categoría de otros. Y ese resto, pues básicamente van a ser los atributos que tengan menor cardinalidad. Uno puede especificar eso. Esos son los atributos que uno puede ver un poquito en el algoritmo de clustering. Voy a regresar un poco a la herramienta para ir en detalle a los parámetros y hacer el procesamiento de la estructura y el modelo. Entonces voy a cambiar los parámetros.
únicamente voy a cambiar acá el número de grupos. Aquí voy a hacer trampa porque yo sé que hay 3 grupos, digamos, principales, porque básicamente son los tipos de la flor. Entonces acá donde dice el cluster count, voy a poner 3, o sea que me encuentro únicamente 3 grupos, si no por defecto va a ser 10. ¿Okay? No es que va a estar mal, ahora si ponen 10 van a ver que al final de cuentas pues van a encontrar esos mismos 3 grandes grupos, únicamente que pues obviamente los individuos o en este caso los casos pues segregados digamos en varios grupos. Lo demás lo voy a dejar igual, nada más para correrlo. Bueno, puedo especificar que sea k-means, pero bueno, no importa. Vamos a poner que sea k-means. En este caso es el 4, vamos a poner el 4 aquí. Y voy a dejarlo así. Okay. Voy a procesar todos los métodos. Voy a poner a correr esto. Ok, ya terminó. Ya aquí se procesó todo, ya los métodos entrenaron y demás. De esta manera que ahora sí puedo ver los resultados. Entonces, básicamente, pues cuento con las mismas herramientas, ¿no? Entonces, lo primero es que ahora yo tengo dos modelos. Tengo tanto el árbol como clustering. Entonces, uno puede acá navegar donde dice modelo de minería, entre todos los modelos que tengo disponibles. En este caso, voy a seleccionar el de clustering. Y como van a ver, acá el gráfico es distinto, ¿verdad? Porque obviamente no es un árbol. Todo lo que hace es como un diagrama ahí de grafos, digamos, donde están los nodos y, por ejemplo, en este caso acá, hay un nodo y otros 2 nodos que están conectados. Entonces, básicamente aquí lo que dice es que este nodo, en este caso, lo separó muy bien, ¿verdad? No hay elementos relacionados con sus otros clústeres o nodos, y esos 3, digamos que sí tienen elementos en común. Por ejemplo, acá donde dice la variable a seleccionar, uno puede especificar, en este caso, la variable puede decir que es el tipo, ¿ok? Y yo puedo ver un estado específico de ese atributo. Por ejemplo, las cetosas, básicamente todas están en el clúster 2, ¿ok? Las versicolor están básicamente en el clúster 1, y las virgínicas están acá en clúster 3, pero también hay un poquito, ven, que está como un shade ahí en el clúster 1. Entonces, esta parte ustedes lo pueden ver ahí. Acá, por ejemplo, las cetosas que estaban en este clúster 2, ustedes pueden cambiar el nombre del clúster. Entonces, nada más simplemente le dan clic derecho y pueden poner acá, qué sé yo, cetosas, ¿verdad? O principalmente cetosas, o la etiqueta que quieran, de tal manera que esto les puede servir como reporte, ¿verdad? Para ver cuáles son los grupos principales. En este caso, pues era muy sencillo saber cada uno de los grupos, ¿verdad? Igualmente hay más herramientas para ver qué caracteriza a esos clústeres. Voy a ver básicamente este primero. Igual ese también está, pero voy a ver este que dice los perfiles de los clústeres. Y acá básicamente lo que está es toda la población, los 105 elementos, así como los clústeres. Cada elemento cada elemento, la cantidad de elementos en cada clúster y una descripción, digamos, visual, de cada clúster por cada variable, ¿verdad? Entonces acá que se ve muy fácilmente, bueno, que este clúster 3, ¿verdad? Este clúster 3 son de las flores, ¿verdad? Donde tanto el ancho como el largo del pétalo son de magnitudes mayores comparados con los otros. Y mientras que el clúster 2, que eran las cetosas, es lo inverso, ¿verdad? Son las de menores pétalos en anchos y largos, por ejemplo. Es sucesivamente con las otras variables. Al final hay una descripción de, en este caso, pues de la variable tipo que era discreta, ¿verdad? Todo lo que lista son todos los estados, es una distribución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí claramente se ve como el clúster 3 son de virgínicas, aunque hay un poquito aquí en el clúster 1, el clúster 2 de cetosas, y el clúster 1, ¿verdad? La mayoría son versicolores, pero hay algunas. Okay. Entonces, esto se puede ver en esta opción de perfiles, que es bastante útil para digamos, caracterizar cada clúster, que vienen siendo como las reglas que uno encuentra en el árbol, ¿verdad?
que es un poco más explícito en el árbol. Y podemos ir también a la parte de ver qué tan buenos son los modelos ya con nuevos casos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir la parte de ver la precisión de la predicción. Y entonces ahora ya tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos modelos. Voy a utilizar los dos. Voy a pronosticar las virgínicas. ¿Ok? Voy a pronosticar las virgínicas. Clustering realmente no es para predecir, ¿verdad? Pero en este caso podemos comparar, digamos, ¿verdad? Podemos comparar la clasificación con respecto a este atributo de tipo. Y de nuevo voy a utilizar los casos, ¿verdad? Voy a utilizar los casos que dejé como test para probar esos modelos. Okay, entonces ya he especificado eso, voy a ir aquí al Leap Chart. Y entonces puedo ver qué tan buenos son los métodos, ¿verdad? Entonces acá uno ve, pues, y acá están los métodos, ¿no? Realmente, en función de esos parámetros, ¿verdad? Porque hice algunos cambios de los parámetros, ¿verdad? No son los parámetros default. ¿Verdad? Le cambié ahí que fuera K-means y que fuera el árbol binario, por ejemplo, etcétera. La cantidad de grupos. Ese es el resultado. Entonces pareciera, digamos, que en general, si uno ve por score, ¿verdad? El árbol presenta mejor score, acá un 97 versus 95 del clustering, pero si uno ve, digamos, como que es más rápido, digamos, en la detección del clustering, de tal manera que, digamos, si uno escoge cierto número de la población, que es el 25%, con el 25%, el clustering me da un target, o en este caso la población de virgínicas, que me detecta, analizando únicamente el 25% de la población, es de un 85, mientras que el árbol son un 69. ¿Ok? La probabilidad que se debe tener en este caso para definir los casos como virgínicas, en este caso del árbol, es 94 y el clustering 100. ¿Ok? Entonces, estos serían los resultados para comparar los métodos, en este caso utilizando virgínica, ¿verdad? Uno puede ver también acá desde el punto de vista del profit chart, utilizamos los mismos parámetros. ¿Ok? Entonces acá esto es interesante, ¿verdad? Porque uno podría analizar menos población, por ejemplo, que es lo que les decía con clustering, ¿verdad? El punto, digamos, de inflexión está acá, un 25%, mientras que con árbol hay que analizar más, ¿verdad? En este caso era 33, pero el profit, ¿verdad? Que yo tengo, digamos, el beneficio total que yo tengo es más con clustering, con árbol. En este caso, dado los parámetros que definí, ¿verdad? Eso puede cambiar dependiendo de los costos y beneficios, pero en ese ejemplo, aunque se evalúe más población, tengo más beneficio. ¿Ok? Igual se tiene un beneficio alto, con menos población, si se comparan ambos métodos, el árbol y el clustering, al 25% de la población. ¿Okay? Otra forma de comparar los métodos es con la matriz de clasificación. En este caso van a aparecer las dos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá uno puede ver las diferencias, ¿verdad? De nuevo, haciendo la salvedad de los parámetros que definí, ¿verdad? Acá nada más hice ese ejercicio, ¿verdad? Como todo modelo, habría que ver cuáles son parámetros que sirven más, etcétera, etcétera. Okay, entonces acá, por ejemplo, estos abajo son los de clustering. Aquí las de versicolor las clasificó, en general las clasificó muy bien, ¿no? Las clasificó en general bastante bien, ¿verdad? Únicamente aquí fueron dos virgínicas que las puso como versicolor. Ok, entonces acá también los pueden comparar. Igual la predicción en este caso, lo único es que desde esta herramienta acá, ¿verdad? No pueden seleccionar varios modelos. Pero bueno, se puede cambiar desde el punto, desde DMX, pero bueno, en este caso voy a poner clustering. Entonces hay que hacer de nuevo todo, ¿verdad? Voy a poner acá el tipo, que sería la predicción del, ¿cómo se llama? Del método, y los datos originales. Entonces acá lo pueden ver, no más igual. Okay. Entonces ahí está el pronóstico. Okay.
De tal manera que es muy sencillo, digamos, crear más modelos, asociarlos con otras estructuras ya creadas. La definición de los parámetros pues es sencillo. Obviamente en cada modelo pues habría que ver cuáles son los parámetros, ¿verdad? Que me mejoran los resultados, pero bueno, ya es otro tema. En general, perdón, la parte de creación de modelos pues es sencillo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Ahí en la presentación igual están todos los pasos. Que no se me haya quedado nada. Ahí están también para ver la parte del DMX, para hacer la expresión en DMX. Ok, ahí va la presentación, no voy a mencionar valles, pero igual uno puede agregarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí. En la presentación está de referencia a ese libro, donde pueden tener más detalles, digamos, de los parámetros y los algoritmos. Por hoy esos eran los dos métodos que quería mostrarles para introducirlos a la herramienta, ver cómo se quedan las estructuras, cómo se asignan modelos, cómo se procesan y las herramientas para visualizar los resultados y cómo hacer predicciones. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? También quiero mostrarles acá un poco la tarea. La tarea pues va a consistir básicamente en lo que vimos hoy, pero bueno, con otros datos, en los datos de crédito, que también creo que la mayoría ya está familiarizado con esos datos, que se han venido utilizando en otros cursos del programa. Esos datos de crédito, donde uno tiene una variable que determina a un individuo, un cliente, como buen o mal pagador, que básicamente sería la variable que interesa predecir. Y pues la idea es construir algunos modelos, ahí están especificados cuáles, con ciertos parámetros, para el cual obviamente tienen que importar esos datos al SQL Server, crear un data source, crear los data source views, ¿verdad? Crear las estructuras, asignar los modelos de minería, cambiar los parámetros y después ejecutarlo y ver los resultados. ¿Verdad? La idea es que vean todos los resultados, el leaf chart y el profit chart y la matriz de clasificación, ¿verdad? Ya hagan una interpretación del resultado. Entonces ahí en esa parte sí es bueno que digamos que pongan una explicación, ¿verdad? Con sus propias palabras, digamos de qué fueron los resultados, cómo los interpretaron, y que pues se apoyen también en los gráficos, ¿verdad? Los screenshots de los resultados para que lo pongan en la tarea. También una parte que es para ver qué tan buenos fueron esos modelos, pero ejecutándolos sobre unos datos nuevos. En este caso es un archivo que se llama test. Entonces son datos nuevos, ¿verdad? Los datos con los cuales van a crear el modelo se llaman aprendizaje. Con esos van a ver el modelo y van a ver qué tan bueno es, dejando un porcentaje ahí para test. Pero adicionalmente, una parte es probarlo con nuevos datos, ¿verdad? Y que vean esa parte de nuevos datos, ¿verdad? Que generen la predicción, los pueden llevar a Excel los resultados y ven, sacan unas estadísticas, por ejemplo, de cuántos están bien clasificados según el tipo de el estado del atributo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que evidentemente esta muestra tiene más individuos buenos que malos pagadores, de tal manera que tienen que ver ambos estados, ¿verdad? No únicamente los buenos, porque puede tener en general una buena predicción, pero es por los buenos, ¿verdad? Que tira todos a buenos. Entonces, y que pues también hagan algunos modelos de minería a partir de los datos al interno de su organización que ya fueron recopilados para la tarea número 2. ¿Okay? Y no se les olvide un poco la interpretación de los resultados. Eso es un poco la tarea. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Por eso la tarea también número 2, la tarea número 2, ahí les di un poquito más de tiempo para que puedan desarrollarla también este fin de semana. Entonces se las amplié para el domingo. No sé si alguien tiene alguna duda.
con esto. Pues como lo ven, la idea era ver básicamente algo similar a lo que hizo en la clase anterior, ¿verdad? Pero ya utilizando la herramienta que es un poquito más visual, es un poquito más fácil, digamos, de usarlo dependiendo del punto de vista del usuario. Pero es sencillo, los parámetros que tiene, pues permite, digamos, ciertas personalizaciones, digámoslo así, de los métodos para ver qué tan bueno dan. Y la parte de predicción, pues es sencillo de ejecutar. En la otra clase vamos a ver otros métodos, o sea, otros algoritmos de día, y vamos a ver cómo hacer todo esto desde Excel, ¿verdad? Que creo que ahí les va a ser más fácil a los que están más familiarizados con Excel, porque básicamente lo que hicimos hoy se puede hacer todo desde Excel, que pues es un ambiente pues, que muchos lo conocen y están más familiarizados, y donde usualmente uno los datos los tiene ahí mismo, entonces no tienen que preocuparse por llevar los datos al SQL Server y demás. Y toda la mecánica y la maquinaria que está detrás de esto pueden explotarla directamente desde Excel con el add-in, con la opción de Data Mining que les mencioné en la clase inicial. Entonces vamos a verlo directamente desde Excel. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Igual ahí, pues ahí estará el foro, el área virtual para que suban sus dudas y comentarios. Ya sea la tarea número 2, que aún tiene unos días más, o evidentemente pues de lo que vimos hoy. Ok, bueno, entonces si no hay dudas o comentarios, pues eso sería todo por hoy. De nuevo, igual, como ya dije, pues si tienen dudas, póngalo ahí por favor en el foro. Y le estamos respondiendo tan pronto como sea posible. Que tengan un buen fin de semana entonces, y pues nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo viernes, que sería la última clase de este curso de inmediatos en SQL Server. Entonces, pues a todos que tengan un fin de semana y que la pasen bien. Chao.